mis queridas flamitas con pinches. Hoy, mis queridos caminantes, no hay camino, tenemos que hacer camino al andar. Es la primera vez que vamos a intentar esta sesión de 1 horita. Realmente faltan 12 minutos para las 7, entonces voy a darle tiempo a aquellos que cumplidamente se van a conectar con nosotros a partir de las 7 de la mañana. Pero aprovecho para irles aclarando el propósito de esta sesión de 1 horita. No es que yo les comparta mi información, ni mis percepciones, ni mis dudas, ni mis inspiraciones. Es que mutuamente ustedes y yo nos las compartamos e invocando la ayuda de nuestras altas esferas espirituales. Ellos se mueren de la risa cuando les pido que me expliquen quiénes son. Entonces yo los llamo ángeles, arcángeles, maestros ascendidos. ¿Y cuál es tu nombre? Y me dicen, no, en esta dimensión donde nosotros moramos, somos unicidad perfecta con el todo y con todos ustedes. Así que cuando ustedes nos invocan, nosotros ya estamos ahí. Y además podemos entender perfectamente en qué nivel de desarrollo de conciencia espiritual está cada uno. Y mágicamente podemos utilizar y poner en sus labios, si ustedes así lo permiten, la información que a cada uno le corresponde. De eso se trata la sesión de hoy. Bueno, aquí está mi asistente poniéndose al frente. Le pedí que estuviera listo a las 7 de la mañana, pero se me hizo más temprano y me atreví a abrir esta sala para que quienes ya están aquí después de las meditaciones no crean que no va a haber nada más, pero sí lo va a haber. Así que démonos estos 10 minuticos para yo ir coordinando con mi secretario, Jorge, cómo vamos a manejar nuestras respectivas preguntas, dudas, inspiraciones. Bueno, aquí tengo varias que algunos de ustedes me han compartido por WhatsApp y les pedí sus concurrencias para que las pudiéramos compartir hoy. No hay un orden. El orden perfecto de nuestro Creador es todo lo que necesitamos. Entonces ya tengo estas listas. A partir de las 7 empiezo a verbalizarlas. Bueno. Pueden ir colocando sus preguntas, sus inspiraciones, bien sea en mi página web www.soyramaspegadito.com o envíenmelas por WhatsApp y en la medida que vayamos teniendo tiempo en esta horita, nos las vamos compartiendo. Y les confieso que cada vez me convenzo más de que las altas esferas espirituales, independientemente del nombre que les pongamos, siempre están a nuestra disposición, especialmente después del 21 de diciembre del 2012, cuando los velos del secreto
entre los maestros ascendidos y quienes aún todavía estamos con dos piecitos en este planeta Tierra, navegando entre las dos aguas de nuestro mar de la ignorancia, por un lado, del cual estamos saliendo, y nuestro mar de la sabiduría, al cual estamos anhelando llegar. Y esas altas esferas lo único que esperan es que, como ya se los dije en la meditación, como ya nos lo dijimos en la meditación, el universo no reacciona ante nuestra inercia, respeta nuestro libre albedrío. Y la manera de aprovechar ese libre albedrío es preguntarles. Le preguntamos a nuestro Padre, Madre, Creador, y Él nos responde, nos envía su hermosa información a través de meditaciones, de conversaciones angélicas, de escritura automática, de un libro, de una película, del chiste de algún chiquillo que pasa a nuestro alrededor, hasta de los grafitis que aparecen en las paredes. Nuestro Creador tiene a su disposición, a través de su amor incondicional, todas las herramientas para comunicarse con nosotros. Como Él le decía a mi inspirador espiritual, nuestro inspirador espiritual, Neale Donald Walsch, en sus conversaciones con Dios: Neale, me preguntas que por qué no me habías oído o por qué unos profetas o iluminados me oyen mejor. No, realmente les he hablado a todos en todo instante. La pregunta no es a quiénes les hablo y cuándo, sino quiénes me escuchan. Tú te abres en este instante a escucharme, así que pon cuidado a lo que te explico, porque me adapto siempre al nivel de tu comprensión actual. Por ejemplo, cuando Neale Donald le preguntó, bueno, explícame, ¿y quién eres? Y él le dijo, te lo voy a poner en palabras que tú ahora sí puedes entender. Pon cuidado, Neale. Una cosa sí yo sé, le dijo. Yo soy todo lo que es y todo lo que hay. Y como soy todo lo que es y todo lo que hay, fuera de mí no hay nada más. Y tú eres ese punto de conciencia individualizado hecho a mi imagen y semejanza. Y Neale le dijo, entonces yo también soy todo lo que es y todo lo que hay. Tú lo has dicho. Y ¿qué comprensión me gano yo con eso? Aquí estoy parafraseando a Neale y en sus conversaciones, no lo estoy diciendo de memoria. Y Dios le dejó saber, si tú verdaderamente llegas a saber que eres mi hijo, hija bien amado, en quien he puesto todas mis complacencias, todas, esa comprensión de que tú también eres todo lo que es y todo lo que hay, te liberará de tu miedo. Porque ¿a qué le puedes temer si ya te has convencido que todo lo que es y todo lo que hay, al igual que yo contigo, parte de tu corazón hacia el mundo externo que te rodea, y él solo es si te sirve de espejo para reflejarte que lo que tú has creado adentro se te manifiesta afuera? ¿Qué les parece? Hermoso, ¿no? Bueno, faltan 2 minutos más. Sigan haciéndonos llegar sus preguntas. Ya tengo aquí algunas y estoy listo para las 7 empezar con la primera. Vayan respirando, vayan poniéndose a tono con esta hermosa energía en la cual en este momento estamos. La maravilla de que estemos juntos en estas meditaciones y de que las repitamos es que estamos compartiendo nuestra energía con amor incondicional.
Así que lo que el uno de nosotros comprenda, el otro en el otro lado del planeta, si está listo para entenderlo, le va a hacer sentido. Cuando dos o más se reúnen en el nombre del amor incondicional que nuestro Padre, Madre, Creador es, nada nos será imposible. Bueno, 6:58. Eso me pasa por acelerado. Bueno, Jorge quedó de iniciar esta transmisión a las 7 en punto, pero yo me le adelanté. Ay, Jorge, perdóname. Esta y muchas más. La próxima vez lo voy a hacer mejor. 6:59. Seis y 59. 7:00. Buenos días. Primera sesión de compartición de preguntas e inspiraciones. He aquí una de una flamita con pinche que esta vez ha elegido encarnarse en un cuerpo femenino. Ah, hermosa energía intuitiva. Ojalá los hombres aprendiéramos a llegar a nuestra verdad intuitivamente. Es más rápido, más eficiente. Sin embargo, elegimos nuestra mente racional, lógica. Esa es complicada. Y si le ponemos la cantidad de palabras que nos hemos inventado en este mundo en tantos milenios, empezamos a tener divergencias que nos alejan de nuestra dicha. Pero bueno, miren lo que ella nos dice. Siento y creo que con tu guía, gracias, para caminar por cada uno de los chakras, reconozco que las desarmonías son perfectas. Sí, son los testigos que nos permiten reconocer qué tenemos que liberar, en qué información tenemos que aclarar, dejar la antigua que nos lleva al sufrimiento y adoptar la nueva. Más fácil decirlo que hacerlo. Son perfectas y gloriosamente divinas para la evolución del fotón de amor que somos. ¡Ay, qué belleza! Gracias. El punto medio no es más que la comprobación de que podemos elegir, hacer y vivir esta experiencia humana de formas que no nos causen ni le causen a los demás, lo agrego yo, daño o temor. No es más que recordar para decidir ser quienes somos en realidad. Amor. Y tus meditaciones son solo uno de los muchísimos recursos que tenemos para que nuestra verdad aflore desde la originalidad que nuestro Padre, Madre, Creador nos ha regalado y protegido a través de su libre albedrío. Ni él, ni ella, ni nadie interfiere en cómo expresamos nuestra originalidad. Y si entendemos que la creamos primero adentro y la expresamos afuera, no dejar de ser nosotros mismos, nuestro mejor yo, porque de lo contrario nos perderemos disfrutar de la belleza. Sí, nuestro ego nos ha impedido hacer eso durante ya muchos milenios, pero en este momento estamos despertando. ¿Qué son 7 días de meditaciones comparados contra 39 milenios de ignorancia? Bien vale la pena que la sigamos repitiendo. Porque de lo contrario nos perderemos disfrutar de la belleza que nos es propia
y de la que emana nuestro gozo, alegría, santidad, devoción. Ramas, gracias por dar y compartir tu verdad con tanta generosidad. Por eso tenemos estas reuniones y en el futuro vamos a buscar con Jorge hacerlas en 2 vías, de tal manera que se conviertan en un chat. No lo hicimos esta vez porque no sabemos cómo manejarlo, pero nos comprometemos a manejarlo para el próximo sábado. Dice ella, la recibo, la honro y la integro con lo que en esta vida he descubierto. Flamita Compinche, y yo también. No sabes la comprensión, la luz y la claridad que recibo de tus palabras. Un ingrediente más que se suma. Es simpática su manera de escribir. Un ingrediente más que se suma al sancocho espiritual. Sí, en esas estamos. Cuando estamos en el intermedio entre el mar de la sabiduría y con unas paticas y anclas todavía en el mar de la ignorancia, esto se asemeja mucho a un sancocho espiritual. Pero poco a poco, al pedir ayuda, al compartirnos, vamos a ir aclarando que me he regalado. Y dice, mi adorado silencio. Un sancocho que cada vez necesita de menos ingredientes para que en mi paladar se sienta delicioso. Un abrazo de luz con mayúsculas. Gracias, Flamita Compinche. Gracias. Y gracias por haberme dado el permiso de que la compartiera. Maravillosas comprensiones, ¿cierto? Y aquí hay otra Flamita Compinche que al anterior le cuenta que resuena mucho y dice, completamente de acuerdo contigo. No somos perfectos, no, estamos en el intermedio. Y serlo es muy difícil, sí, pero más difícil fue navegar por el mar de la ignorancia durante 39 milenios. Eso no solamente fue difícil, fue doloroso, fue de un sufrimiento agobiante. Solamente la chispa que está en nosotros fue capaz de permanecer fiel a el Creador y a los cuerpos físicos que ha ocupado y nos mantuvo vivos vida tras vida hasta llegar a ti. ¿Difícil? Sí, pero digamos de ahora en adelante, reconozco que eso ha sido menos fácil, mejor aún, perfecto. Porque cuando yo mismo miro por encima de mi hombro hacia mi pasado, me doy cuenta que hasta lo más doloroso fue mi mensajero y entrenador extraordinario para que yo hoy pudiera estar con estas comprensiones con ustedes aquí y ahora. Ella reconoce, porque es otra ella, qué belleza. Los hombres difícilmente escribimos estas cosas. No nos atrevemos, queremos tener la razón. Tenemos nuestros ratos buenos y malos, sí, mar de la ignorancia. Nuestro genio a veces calmado y a veces airado, sí. Tercer chakra, sol amarillo, lo hemos plagado de ira por un extremo de nuestra dualidad que creíamos que era perfecta, el árbol del bien y del mal, y por el otro chakra en el extremo posterior de unas ansias de depresión suprema. No, ni ira, sí, a veces buenos, a veces malos, nuestro genio a veces calmado y a veces airado, pero poco a poco vamos saliendo. Muchos de ustedes con quienes tengo conversaciones más a menudo, y esto está abierto a todos, y para eso está mi página web, me comprometo a contestarles, a interactuar con ustedes, a llamarlos si nos damos ambos el tiempo, para que vayamos saliendo. Reconozco que a través de esas conversaciones con ustedes he logrado estar cada vez menos airado. Mis iras en el pasado me agobiaban,
me salía de los chiros y sentía ese calor de la conciencia terrícola apabullándome y diciéndome: tienes la razón, déjales saber quiénes eres, no pueden pasar por encima de ti, no te pueden pisotear, eso es tuyo, mío. Yo llegué a este planeta sin nada y lo único que me voy a llevar es estas comprensiones divinas. Entonces, a todo lo material que le digo que es mío, es una causa de un gran sufrimiento. Y como nos decían al comienzo, desapégate de tus expectativas acerca de que este mundo va a seguir siendo manejado por los jinetes apocalípticos de una economía que ni para qué la califico, de una religiosidad que cada uno tiene y comprende, de una política en la cual cada uno ha elegido vivirla, y bueno, como sea, es, y de una ciencia que en su parte más bonita nos enferma con sus medicamentos para después recetarnos con cuál otro nos liberamos de esas dolencias. Nuestras soluciones económicas, religiosas, no, espirituales, políticas, no, de autogobierno y científicas. Si compartimos la mente divina y el corazón de Dios, todo nos es revelado en cada instante de nuestro aquí y nuestro ahora, y lo comprendemos al nivel del nivel de nuestro desarrollo espiritual en ese instante. Eso es muy lindo. Yo predico que el doctor Alzheimer está mandado a recoger. Sí, he llenado mis neuronas de tantas sinapsis durante estos 75 años que llevo en este planeta, que ya difícilmente puedo lograr una conexión más para meterle más información, pero no la necesito. Estoy convirtiendo en mi certeza que cada vez comparto más el corazón y el cerebro, la mente y los sentimientos con mi Padre Creador y mi Madre Creador. Me vuelvo unicidad cada vez más con ellos. Y es, por ejemplo, en este momento estoy hablando de corrido y cuando estamos viendo televisión con mi esposita, entonces el uno se ríe recordándole al otro la mitad que acaba de olvidar. El chiste, nos decimos, será cuando nos acordemos de la misma mitad. Pero si nos abrimos a la mente divina que está en nosotros, al corazón divino que está en nosotros, esos sentimientos en nuestra mente y esos entendimientos en nuestro corazón, y lo he dicho a propósito, sentimientos mentales, porque estamos acostumbrados a sentimientos en el corazón y a entendimientos en el cerebro. No, somos una unicidad tan maravillosa que al aunar ese cerebro con esa mente, y fíjense cómo lo hice, ese cerebro con esa mente y ese corazón con esos sentimientos, o esos sentimientos con ese entendimiento, nada nos quedará oculto. Usted no sabe lo difícil que es para un ser humano esperar a las 7 de la mañana para saber que todo seguirá saliendo tan bien porque nuestro Creador solamente obra en nosotros para nuestro bien mayor. Bueno, la próxima vez lo haré mejor y ustedes también. Continúo acá en estas disquisiciones maravillosas. Nuestro genio, a veces calmado y a veces airado, a veces felices y a veces tristes. Y yo diría que la gran mayoría de nuestro navegar por ese mar de la ignorancia, la bobadita de 39 milenios, fueron de tristeza.
Pero esa tristeza, al reconocerla ahora, es la que nos ha saturado de ese sufrimiento y anhelamos, tome lo que tome, nuestra fuerza de voluntad es alcanzar ese mar de la sabiduría donde juntos podamos navegar apacible, armónica, respetuosamente, esclarecedoramente, enaltecedoramente, entusiasmadoramente. Fácil decirlo, requiere algún esfuerzo hacerlo, pero lo importante, sigue ella, es tener en cada situación el corazón abierto. Sí, linda inspiración la tuya. Y con amor agradecer y superar cada situación. En esta gran variedad gozamos de una vida plena. Alguna amiguita mía dice, gracias a Dios que no somos iguales. Sería mamoncísimo que fuéramos iguales. No tendríamos con quién conversar. Ah, gracias, Padre, por darnos el libre albedrío. Él sabía que no nos íbamos a perder. No importa la decisión que tomáramos. Así aprovecháramos el árbol del bien hacia el frente o lo que hemos llamado del mal hacia atrás. Como fuera de él no hay nada más. No importa si la decisión era la buena que queríamos imponerle a los demás, menos a nosotros, o la mala que le criticábamos a los demás, pero no veíamos en nosotros. Él sabe que como él es todo lo que hay, fuera de él no hay nada más. Entonces, si vamos hacia atrás, no importa qué extremo, o vamos hacia adelante, no importa qué extremo, nos lo vamos a encontrar, porque nosotros somos él. Nuestro nivel de conciencia es como la de un niño Dios. Por eso nos fascina tanto la alegoría de la natividad, porque llegamos a este planeta como niños dioses. Y es más, Él generosamente reparte en cada una de nuestras encarnaciones que volvamos a nacer como niños dioses. Claro que traemos las comprensiones del pasado, esas no se pierden, la sabiduría no se pierde. Los errores del pasado, aprendemos de ellos, pero llegamos a esta vida sin esas preocupaciones. Maravilloso. Y empezamos como niños dioses. Y la chispa divina que está en nosotros siempre nos ha hablado, nos ha parecido que guarda silencio, pero nuevamente es el Dios en nosotros. Ahora la estamos empezando a escuchar. Estamos empezando a sentir que su dicha es la nuestra, que nuestros errores son nuestros mutuos aprendizajes. Valoremos los errores. No volvamos a regañar a nuestros niños cuando cometan un error. Es un tesoro grandioso. Hemos llegado hasta aquí cometiendo errores. La próxima vez lo haré mejor. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y le pone a la otra flamita divina, gracias por tu mensaje, y se mandan corazones mutuamente. Y me autorizaron y me comparten por aquí más inspiraciones. El amor y la cooperación. Sí, venimos del mundo de la ignorancia, donde la competencia, inclusive a costa de guerras sangrientas, ha marcado nuestra pauta por estos 39 milenios. Cuando entremos al mar de la sabiduría y estamos a puertas de lograrlo, ojo, no se dejen con eso, nadie les va a recorrer el camino, ni siquiera ramas con sus meditaciones. Yo he aceptado el reto de mis ángeles de compartirles lo que a mí me ha funcionado, y me funcionan muy bien las 7 respiraciones a lo drúmbalo para deshacerme de mis desarmonías. Si no tengo sino esos 5 minuticos, eso simplemente ya a mi mente se lo enseñé, y con hacer consciente y comprometidamente,
Ya me he liberado de lo que acumulé en mí las últimas 24 horas. Y hay una gran sabiduría detrás de eso. Gerardito nos decía, envejecemos porque le regalamos nuestra energía a pensamientos, a palabras y a acciones que no nos enaltecen, que no nos esclarecen, que no nos hacen sentir más apacibles, ni más armónicos, ni más respetuosos, ni más entusiasmadores. Nosotros sabemos cuáles son esos pensamientos, palabras y acciones y tercamente los repetimos. Y recuerden que en las meditaciones decimos, donde pongo mi energía es donde pongo mi capacidad de actuar. Donde pongo mi atención es donde pongo mi energía. Es mi capacidad de actuar. Y si la pongo en un pensamiento no digno de un hijo de Dios, en una palabra hiriente para otro ser humano, para otra criatura, o en una acción que lastime, estoy poniendo mi atención y mi energía en eso. La estoy perdiendo, la estoy entregando afuera. Y como no la recupero, envejezco. Y al final, si envejezco tanto en una determinada encarnación, me quedo sin energía y llega lo que llamamos morir, que no es más que cambiar de cuerpo. Cambiamos a un cuerpo en el cual nos podemos comunicar con nuestra chispa divina y conjuntamente con ella planear qué queremos venir a hacer, qué aprendizajes queremos traer a esta nueva encarnación. Y a eso llegamos. Entonces, nacemos como un bebecito que lo único que hace es mirar a su alrededor. ¿Quiénes son todas estas personas que están aquí? ¿Y por qué? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están hablando? Y somos un niño Dios. Y llegamos a los 7 años y como ese niño Dios pierde la inocencia, entramos en el mar de la ignorancia y empezamos a contaminarnos de todos los sucesos, acontecimientos y enseñanzas de nuestra cultura. Y les creemos. Y solamente cuando empezamos a despertar como adolescentes es cuando empezamos a criticar. Eso no puede ser así, no hay consistencia. Y entramos en esa dualidad y en esa pelea interna. Y necesitamos ir madurando. Y algunos nos hemos pasado vidas madurando, 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 para llegar finalmente a esta donde ya no planeamos esas comprensiones que ya tenemos, sino nuevas comprensiones. Y es ahí, les aseguro, donde ustedes están en este momento. Ninguno de ustedes estaría en este aquí y en este ahora, a menos que hubiera llegado a ese punto. No tendría la capacidad para reflexionar acerca de sus propios pensamientos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. No tendría la capacidad para voltear a mirar atrás y reconocer la perfección en todo cuanto les ha sucedido, acontecido en cualquier vida pasada. Pero ¿saben qué he descubierto? Yo he regresado a muchas vidas pasadas y siempre han sido con un doloroso sufrimiento, porque finalmente entendí, comprendí que en ninguna de mis vidas pasadas he logrado una comprensión espiritual más liberadora que la que este cuerpito y esta chispa divina tienen en mi aquí y en mi ahora. Entonces, ¿para qué me devuelvo a reactivar una vida divina en la que estoy seguro que los sufrimientos han sido mucho mayores que los que he tenido en esta? No, no hay necesidad. No hay necesidad de regresiones sinópticas, no hay necesidad de meditaciones regresivas, no hay necesidad de nada de eso. En este eterno presente, en este eterno regalo, es donde está nuestra máxima comprensión. Es aquí donde todos nosotros, como Ramitas lo hizo un día, se atrevió antes de acostarse: si yo soy todo lo que es y fuera de mí no hay nada más. Y esas esferas divinas
llámense ángeles o maestros ascendidos, me pueden aclarar lo que yo aún no entiendo a un nivel que sí lo pueda entender. Por favor, angelitos, esta noche en sueños preséntense y conversamos. Y se presentaron. Atrévanse ustedes también. Ese no es un privilegio mío. No, ustedes son tan chispa divina, individualizada, con su libre albedrío, como lo soy yo en este instante. ¿Qué comprensiones tengo? Las que he sido capaz de abrirme a ellas, de cambiar las creencias culturales del pasado. Son muchas. Yo no me voy a poner a criticárselas, cada uno busque las suyas, porque si yo le señalo esta, muy probablemente le voy a decir lo mismo que yo en mi oportunidad le dije a alguna persona que yo no entendía. No me vas a decir que esto no es verdad. Sí, si tú consideras que esa es tu verdad, es tu verdad. Nadie la va a cambiar, porque fuera de ti no hay nadie más. Tú solito desde adentro tomas la decisión de cambiarla. Esto es hermoso. Esto es lindo, ¿o no? ¡Ja! Y eso que apenas estoy compartiendo unos pedacitos. Ustedes se imaginan cuando hagamos esto un verdadero chat y podamos organizar e interactuar y ustedes me puedan ir haciendo compartiendo sus inspiraciones en línea con todos los demás ordenadamente, que eso no lo sabemos todavía hacer entre Jorge y yo, pero lo vamos a hacer. Miren estas inspiraciones. El amor y la cooperación hacen que tu mundo se vuelva encantador. Sí. Igual al amor incondicional de nuestro Padre no hay. Para equilibrarlo y hacerlo además poderoso, fortalece tu carácter con disciplina y determinación. Sí, esto no es fácil, ya lo habíamos dicho antes. Hay que mantenernos fieles, pero nos podemos gastar otros miles de años simplemente cristalizándonos en el estado en el que estamos ahora. ¿Qué son otros 1000 años compartidos con los 39.000 de los cuales venimos? Una bicoca. Y nuestro Padre nos la regala. Siempre tendremos el colegio que necesitamos para aprender. De eso pueden estar seguros. Aumenta tus tiempos de meditación, me comparte esta flamita divina, y de silencio, que me la compartió también la otra, para que empoderes más tu mente y tu fuerza de voluntad. Fíjense que la fuerza de voluntad fue muy valiosa para nosotros cuando hace más o menos 500 años, dicen algunos de nuestros maestros, empezamos a despertar, empezamos a abrir un ojito, después de estar muchos milenios dormidos y antes de eso muchos milenios inconscientes. De inconscientes pasamos a subconscientes y ahora se dice que hace 500 años algunos de nosotros empezaron a abrir sus ojitos y a darse cuenta que había mucho más de lo que nuestros 5 sentidos parecían mostrarnos en el mundo de afuera. Y esos que empezaron hace 500 años empezaron con una declaratoria de empoderamiento personal que decía: yo tengo la fuerza de voluntad para abrirme hasta ante esto nuevo que estoy presintiendo y entenderlo. Y empezaron filósofos a declarar: pienso, luego existo. Y ahora mis esferas me dicen: la verdad es que es al revés. Existo, luego pienso. ¡Ah, maravilloso! Veamos a ver qué más tengo en estas comparticiones. Compártanme cómo han sido las meditaciones. Por favor, así aprendemos todos, porque los ángeles que nos están inspirando en este momento no son los míos. Ellos son unicidad, son los tuyos también. Y me han confesado que reviven de la dicha de que les preguntemos. Ya, los mayas nos revelaron en el 2012 que se acababa el mundo del sufrimiento. ¿Qué quiso decir eso?
No la burla que les hicimos el 22 de diciembre de ese año diciéndoles, ja, 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 no se ha acabado el mundo, mira, sigue, estabas equivocado. Ellos no necesitan elevar su voz, ya nos dieron esa sabiduría. Sí, pero ya puedo elegir no sufrir más. Y esas altas esferas espirituales les fue levantado el velo del secreto al cual se habían comprometido ellas para no interferir con nosotros y con nuestro libre albedrío. Entonces, por eso fue que esa oscuridad apareció ser tan terrible. Pero después de esa fecha, ellos no hacen sino repetirme, compárteles a todos, que revivimos de las dichas. Fíjate que no estoy diciendo me muero de la dicha, sino revivimos de la dicha de si nos preguntan, compartirles la verdad a las cuales sus neuronas y sus células cardíacas están listas para empezar a entender. Y eso es un círculo virtuoso absolutamente hermoso. Yo alguna vez criticaba que parecía que regresáramos al mismo sitio de origen, y en mis conversaciones con esas esferas que están plasmadas en mi libro Despertar de un Centauro, me aclararon que no, a ese punto que yo regreso no es el mismo original. Es el mismo original, pero a un nivel superior de comprensión, y superior, y superior, y superior, y superior. ¿Hasta dónde? Y a Neil Donald, Dios, en su libro le contestó, hasta que tengas una certeza tan absoluta en quién verdaderamente eres, que te vas a atrever a ponerte frente a mí y abrazarme como la alegoría del hijo pródigo. Fíjense que la alegoría es del hijo pródigo, no es del padre pródigo. Es el hijo el que abraza al padre y le dice, gracias, gracias, gracias. Pues ahora sé que siempre has estado en mí, que siempre has hecho mi voluntad por errada que haya sido, porque tú no me has puesto condiciones nunca. Si yo en alguna encarnación quería cometer el pecado más grave, tú no me juzgaste y con tu voluntad lo volviste realidad en mi mundo allá afuera, y ese mundo me reflejó ese sufrimiento tan grande. Y hoy yo he aprendido y ya no necesito volver a cometer ese pecado para aprender. A partir de mi ingreso al mar de la sabiduría, aprenderé siendo más apacible. ¿Ya lo soy? No. No han conocido al verdadero Ramas, todavía no lo soy. Hace rato que no me salgo de mis chiros de la manera como me salía antes, hace unos 10 años. Ustedes pueden creer que hace 20 años me bajé del vehículo que manejaba y agarré a patadas el taxi que me acababa de estrellar. He recorrido un gran camino en esta encarnación. Gracias, gracias, gracias. Y esas iras me siguieron sucediendo años después y sentía ese calor de la cultura del planeta Tierra, de esa conciencia planetaria que nos inventamos para que cada madre cuando pierde a un hijo sienta un sufrimiento tan grande como el acumulado de todas las madres terrícolas que algunas veces han perdido un hijo. Horrible, sí, eso no lo inventamos. ¿Para qué? Para poder mantener los dos piecitos en tierra, para podernos mantener anclados. Ustedes se pueden imaginar en los seres humanos unas anclas más poderosas que la de la avaricia en la fisicalidad. Sentir que yo no tengo algo que alguien más tiene y que se lo tengo que quitar, así me toque quitarle la vida para obtenerlo. Ah, Ramiro, eso no existe hace tiempos. No, hoy en día todavía queda una guerra entre países, grande, dolorosa.
No es nuestra guerra, no está en nuestro alrededor, no volvamos ese destino el nuestro, pero mandémosles la luz que somos capaces de generar ahora para que esa comprensión se asiente en sus mentes y en sus cerebros. En el momento que les corresponda, si no tenemos esa guerra en nuestro aquí y en nuestra ahora, no es nuestra. No nos busquemos destinos que no nos corresponden, porque al igual que yo regresé a vidas pasadas, vamos a sufrir. Ya no regreso a vidas pasadas, ya no meto mi piecito en destinos que no me corresponden. ¿Me ha funcionado? Sí. ¿Se los cuento a ustedes? Sí. ¿Necesito que me crean? No. Porque Él no necesita que le creamos. Su amor incondicional está en compartirnos su amor como información de sabiduría. Maravilloso, ¿no? Bueno, no sé, Jorge, si me estás escuchando y tú estás viendo mi página web, si me puedes contar por WhatsApp si hay preguntas adicionales, porque llevamos apenas 34 minutos y este Ramas se ha desnudado ante ustedes y les ha contado cosas que no le contaba ni siquiera a mis seres más allegados. Pero ahora sí les confío una hermosísima. Me doy cuenta que sí soy cada vez más apacible. Que cuando algo me molesta o me estresa, dos buenas palabritas para ocultar el miedo, ¿sí? Me dura menos ese miedo, me dura menos ese estrés. Anoche mismo me acosté estresado con qué iba a pasar en esta primera reunión de inspiraciones y duda con ustedes. Y en la madrugada llegaron mis ángeles y me trajeron el mensaje que les compartí. No me duró sino unas poquitas horas y cada vez me va durando menos. Cada vez estoy menos sujeto a la avaricia del mundo de la fisicalidad. Así sea que le ponga otros nombres y digo, no, es que yo ya no soy avaro. Bueno, avaro no, pero todavía digo, no, la plata que invertí no me la va a quitar ese fulano de tal. Esa no era mía. Un recurso que me dio el universo para que yo lo administrara y aprendiera finalmente que no hay nada en el mundo exterior que me pueda quitar mi paz interior. Ni siquiera esa frasecita de que le voy a enseñar que a mí no me roba nadie. Ya lo entiendo en palabras. Todavía estoy en mitad de eso y algún día les cuento cómo me va a terminar yendo. Y si voy al segundo chakra, la ira. No, ya no la llamo ira, pero perdóname, pero no estoy de acuerdo contigo. Yo no creo eso. Yo creo esto. Y si tú lo piensas bien, me vas a dar la razón. Es otra forma de ira, es otra forma de desacuerdo con una chispa divina que está al lado. Yo no necesito ninguna forma de ira ya. Y sé que me hace daño. Y sé que es una desarmonía emocional de la cual debo liberarme. Pero debo volverme consciente de cada enseñanza que el universo está poniendo frente a mí. Porque a menos que yo sea capaz de ver la viga en mi propio ojo, me la voy a pasar queriendo tener la razón y queriéndole pontificar al otro lo que debe pensar, lo que debe decir y lo que debe hacer. Eso ha sido bastante cómodo y nos ha llevado a sufrir. Y nos ha llevado a sufrir. Recuerdo que en la meditación de esta mañana, antecitos de empezarla, me decía esa hermosa vocecita que me trae paz. Has construido tu mundo actual bajo los pilares
de la fisicalidad, emocionalidad y mentalidad. Y la fisicalidad la has plagado de, recuérdenmelo, avaricia, la fisicalidad. Avariciar todo lo físico que tienen los demás. Y la emocionalidad de ira, la más destructiva de las emociones. Y la mentalidad de mi mente baja, de mi mente de la fuerza de voluntad, del miedo. ¿Dónde crees poderte haber inventado 3 anclas más poderosas que la avaricia, la ira y el miedo para mantenerte anclado a ese mar del sufrimiento? Y dices que no eres un mago, Ramas, me dicen. ¿Quién otro que un mago con magia divina pudo haberse inventado una avaricia, una ira y un miedo más poderosos que aquellos en los cuales tú has depositado toda tu fe hasta ahora? La maravilla de lo que te decimos es que te estás dando cuenta que el creador de esa magia has sido tú mismo. Y entonces, qué liberador es saber que si yo mismo he sido capaz de crear esa magia tan sufrimiento, yo mismo soy capaz de reeducar mi mente para crear la magia que verdaderamente me convierte en un ser humano más apacible, más armónico, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy liberador esta nueva información. Pero el ciclo que yo les decía que parecía vicioso es virtuoso, porque yo, a través de mi fuerza de voluntad, algunos hace 500 años, atrevimos a decir, yo puedo. Y esa fue la primera liberación. ¿No nos llevó a la liberación de este momento? Claro que no, claro que no. Y hemos pasado por momentos muy difíciles después de esos. Muy, muy difíciles, como individuos y como colectividad humana. Para muestra un botón, la primera y segunda bomba atómica sobre poblaciones de seres humanos densamente poblados. Duro, ¿no? ¿Qué aprendimos de eso? Me dice Jorge que no han llegado más comentarios por la página web, así que faltándonos, mi secretario me dice, lleva 50 minutos desde que empezaste. Sí, vamos a terminarla a las 7:50. Ya están aquí los que son y son todos los que están. Entonces, les voy a concluir qué aprendimos de las 2 bombas que como humanidad terrícola nos autolanzamos en Hiroshima y Nagasaki. Que somos capaces de liberarnos de los 4 jinetes apocalípticos. Es específicamente el de la política. Yo ya no sería capaz de aprobar que se utilice ninguna arma en contra de otro ser humano. Pero eso lo hago yo conmigo. Y en la parte económica, a este planeta llegué esta vez sin nada físico. Me llevaré mis comprensiones de sabiduría. El resto no le voy a permitir a nada que me quite mi paz. Y a la ciencia, invoco a ese caballo y a ese jinete, ahora desbocado el caballo y sentado esperando mis instrucciones el jinete, de abrámonos cada vez más y más a la comprensión de lo que los científicos están enloquecidos y que llaman campo cuántico, porque no lo entienden, quieren seguir en su paradigma de la fisicalidad y somos seres espirituales viviendo experiencias físicas. Si no nos abrimos a nuestra parte espiritual, nuestra ciencia va a seguir invalidada,
pero ya se están abriendo, ya son más y más los científicos que nos van diciendo, ese campo cuántico no solamente se manifiesta de una manera extraordinariamente superior al campo físico, sino que posee una inteligencia propia. Ya algunos científicos se atreven a atribuirle al campo cuántico una inteligencia propia. En mis traducciones de las meditaciones yo escribo amoroso campo cuántico con mayúsculas iniciales, porque para mí, como fuera de él no hay nada más, la divinidad, el universo, el amoroso campo cuántico, mi chispa de conciencia interior y mi chispa de conciencia colectiva en el planeta Tierra son una sola unicidad. Ya tengo la información. Eso me permite que la siguiente vez que pase por el mismo punto de partida, lo haga a un nivel superior. Y lo simpático es que ellos me repiten, tu comprensión está a un nivel superior y a su vez te has profundizado en la verdad. Y le digo, ¿qué? ¿Al fin para arriba o para abajo? Me dice, eso es lo que llamamos nosotros un círculo no vicioso, sino virtuoso. Bueno, mis queridas flamitas con pinches en cuerpos masculinos y femeninos, nuevamente invito a los masculinos a que nos abramos a la energía de la diosa en nosotros, a esa que generalmente las mujeres se abren intuitivamente tan fácilmente y que las lleva a que no quieren discutir su verdad, no. En su silencio está su certeza de que son lo que ellas saben que son. En cambio, nosotros empezamos a preguntarnos, explícame un poquito más. ¿Y cómo es que mi chispa divina no la escucho? ¿Y por qué no la escucho? ¿Y será que de verdad tengo una chispa divina? Y viene la mente lógico, racional con sus palabras y nos demoramos por voluntad propia, no de alguien más. No hay un titiritero allá afuera que maneje los hilos de nuestra vida, ni él interfiere con nuestro libre albedrío. Y si ha hecho mi pequeña voluntad inclusive en mis pecados más oscuros, qué maravilla cuando yo realice la oración de Gerardito a plena convicción. Con esto voy a terminar. Padre mío, que estás en mí, hágase tu voluntad en mí, porque tú siempre has sido, eres y serás mi voluntad, la perfecta. Siempre la has sido, la eres y la serás. ¡Feliz día! Hasta el próximo sábado. No olviden poner sus comentarios en www.soyramas.com o en el WhatsApp o en mi correo electrónico. Dense magia para comunicarse los unos con los otros. Y respetémonos y amémonos. ¡Feliz día!